Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te presento un sistema formado por 3 pistones que debe ser capaz de doblar una chapa metálica, de producirle aquí un doblez, o sea, dejarla de la forma que estás viendo aquí, esta línea roja, forma de 7. Deberá ser pues capaz de producirle un doblez aquí, 90 grados, y otro doblez aquí. Para ello, pues disponemos de estos 3 pistones, estos 3 actuadores neumáticos de doble efecto. Como ves, seguimos combinando los automatismos cableados con la neumática. De tal manera que el efecto neumático de estos actuadores es lo que producirá el efecto mecánico derivado de la neumática de estos actuadores, es lo que va a producir el trabajo físico, ¿verdad?, de doblar la placa, de doblar esta chapa metálica. Y el cerebro pues será el circuito de maniobra. Aquí lo tenemos, que deberá ser capaz de enviarle las órdenes a los distintos pistones para que actúen de una manera coordinada. Bueno amigos, vamos a ver primero un ejemplo de funcionamiento global y después pasamos a estudiarnos un poquito más pormenorizado el circuito de maniobra y un poquito también el sistema neumático. Vamos a verlo. Aquí disponemos de un térmico de protección, accionamos, y aquí disponemos de un interruptor de marcha. Este interruptor lo que hará será iniciar el ciclo de funcionamiento, ya que estos 3 pistones, como verás, van a funcionar de una manera cíclica. Todavía no hemos estudiado quién será el encargado de quitar la chapa doblada y poner una entera, pero bueno, por lo menos tenemos estos 3 pistones que le van a dar la forma a la placa, a la chapa metálica, le van a dar la forma correspondiente. Vamos a verlo. Iniciamos nuestro interruptor de marcha y vamos a ver lo que ocurre. Pues aquí ya tenemos, veremos en unos segundos, ya tenemos aquí a nuestro primer actuador. Este actuador tiene como misión sujetar, ¿verdad?, la chapa sobre esta superficie. Esto simula una superficie, un banco, etcétera, para que los siguientes movimientos de los pistones no la muevan. Por lo tanto, aquí queda la chapa sujeta, ¿verdad? Vamos a verlo de nuevo. Aquí queda sujeta la chapa por el primer pistón y el segundo pistón lo que hará será producirle el primer doblez. Aquí, actuando de esta manera, la chapa se doblará hacia abajo y actuando el tercer pistón le producirá este doblez. Está claro amigos que en esta simulación pues estos vástagos no están preparados para hacer este trabajo exactamente. Aquí el utillaje de estos pistones, de estos vástagos, debería ser diferente. Aquí se le podría poner un sistema más amplio, en forma de círculo, forma circular, que pudiese aguantar la chapa metálica mucho mejor sin dañarla. Y aquí
pues aquí podríamos montarle unas escuadras, unas palas en forma de escuadra, ¿verdad? Que al ajustar aquí, perfectamente ajustarían en esta esquina y le producirían esta deformidad a la chapa en forma de ángulo de 90 grados exactos. Y exactamente lo mismo aquí. Pero por tratarse de una simulación, pues tú ya te vas haciendo la idea. Aquí necesitaría una especie de palas con este lado un poquito más largo que este y que se adaptan perfectamente a esta esquina, dándole a la chapa la forma, exactamente la forma necesaria. Por lo tanto, el primer pistón aguanta la chapa perfectamente, el segundo le produce este doblez y el tercero le produce este doblez. Y después lo que hace es se contraen los pistones y comienza un nuevo ciclo. Y ahora, en este momento, pues para los que nos siguen en el canal, los que ya han estudiado distintos circuitos anteriores presentados en esta lista de reproducción, y para todos en general, voy a haceros una pequeña reflexión. Ahora nos vamos a fijar en lo que hacen los pistones. Vamos a fijarnos. Vamos a fijarnos a partir de ahora. Entraría el pistón 1, entra el pistón 1, ahora veremos, entra el pistón 1, entra el pistón 2 y entra el pistón 3. Después se contrae, vamos a decirlo así, se contrae el pistón 3, se contrae el pistón 2 y se contrae el pistón 1. Y esta secuencia, ¿qué nos recuerda? ¿De algún montaje anterior? ¿A qué se parece de algún montaje que hayamos visto anteriormente? Pues si lo pensamos un momento, veremos que es idéntica al montaje LIFO. Sí, señor. El montaje LIFO, que venía del acrónimo inglés. De tal manera que se trataba del acrónimo inglés Last in, First out. Mi inglés es fatal, ya lo sé. Deben disculparme, pero lo importante es entender que se trataba de que el último en entrar debía ser el primero en salir. Y esto, si nos fijamos, es lo que hacen estos pistones. Resulta que el último en entrar, que es este, es el primero en salir. Esto es un ejemplo que acredita, esta reflexión, vengo a hacértela porque me habréis oído decir más de una vez que debemos estudiar los circuitos clásicos, la importancia que tiene estudiar estos circuitos porque pueden inspirarnos a circuitos más complicados. Si empezamos estudiando el marchaparo, después nos vamos al inversor, etcétera, y vamos con una progresión, nos será mucho más fácil acometer pues circuitos un poco más complicados, como es este caso. Este circuito no es idéntico al del LIFO, pero sí que está, de alguna manera, está inspirado en el LIFO. Partiendo de este circuito, pues se pueden hacer las transformaciones necesarias y llegar a un circuito más complejo, un circuito como este. Aquí hay que tener en cuenta que estos pistones, vamos a parar un momento, hay que tener en cuenta que estos pistones son llamados de doble efecto, o también se les llama biestables. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando dejamos de inyectar aire en sus cámaras, no vuelve a su posición de reposo.
como puede ocurrir con un relé o con un contactor. No, necesita, aquí vemos aquí que está dotado cada pistón, tenemos aquí 2 electroválvulas, esto significa que necesita aire para contraerse, o sea, para expandirse, y aire para contraerse. Necesita aire para hacer cualquiera de las dos funciones. Y una prueba de ello es que si ahora ponemos en marcha el sistema, a los pocos segundos empieza a funcionar, y cuando están todos expandidos, cortamos la corriente, vemos aquí el interruptor de marcha está abierto y todo ha quedado sin corriente. Los pistones se quedan expandidos, no se contraen cuando deja de entrar aire en su cámara, en sus cámaras. Aquí lo vemos. Ahora, al ponerse en marcha, verás que los 3 pistones lo primero que hacen es volver a su posición de reposo precisamente porque es las electroválvulas de contraer las que reciben corriente. Vamos a verlo. Los 3 vuelven a su posición de reposo. No es que sea su posición de reposo, es simplemente que las electroválvulas que contraen los pistones, ahora simplemente inicia el ciclo, lógicamente. Las electroválvulas que contraen los pistones son las primeras que reciben tensión. Y al recibir tensión, contraen inmediatamente los pistones para iniciar el ciclo. Bueno, amigos, ahora pasaremos a estudiar un poquito más pormenorizado el sistema de maniobra, que aunque parezca un poco intrincado, vamos a intentar explicarlo paso a paso para que lo vayamos entendiendo mejor. En principio, aquí tenemos un interruptor y cuando damos tensión aquí, cuando accionamos este interruptor, vemos aquí que la corriente no puede pasar a ninguno de los componentes de maniobra y simplemente la corriente lo que puede hacer es pasar a través de estos contactos normalmente cerrados, puede pasar la corriente a las electroválvulas encargadas de retraer el pistón. Las electroválvulas que abren aquí, estas válvulas son de 5 vías y 2 posiciones, tienen 2 posiciones. Entonces, cuando damos aquí, las electroválvulas se colocan en la posición de contraer el pistón, precisamente en la posición que están ahora. Y únicamente puede llegar la tensión a estas electroválvulas y además a un temporizador que tenemos aquí instalado, T6. ¿Cuál es su misión? Él empieza a contar el tiempo y pasado su tiempo correspondiente, es simplemente unos segundos, lo que hace es accionar este contacto. Este temporizador tiene como misión, este temporizador y este temporizador tienen como misión que la función de estos pistones sea cíclica. Este temporizador en concreto tiene como misión que una vez que haya terminado el ciclo, comience un ciclo nuevo. Lo que hace es cerrar accionar aquí su contacto, cerrar aquí, inmediatamente tendríamos tensión en este relé auxiliar de maniobra y este relé auxiliar de maniobra a través de sus contactos lo que haría es cerrar aquí, en este punto, y cerrar aquí. Al cerrar aquí estaríamos alimentando ya a T1 y a T5, estas bobinas. Pero lo más importante es que al cerrar aquí,
lo que hacemos es inmediatamente excitar a K1, accionar el relé, todos son relés de maniobra, accionar el relé K1. Y K1 a través de sus contactos lo que hace es conmutar. Este que está cerrado lo abre y el que está abierto lo cierra. Por lo tanto, alimenta a esta electroválvula y produce que el primer pistón que está contraído se expanda hacia abajo. Esta es la primera acción de este pistón. El tiempo T1, este temporizador, al llegar a su cuenta final de su cuenta atrás, lo que hace es accionar aquí e incorpora el segundo pistón. Porque aquí lo que se trata es de incorporar elementos. Aquí incorpora este pistón al cabo de unos segundos, que sería el pistón 2. ¿Qué hace? Pues alimenta, le da tensión a K2 y K2 a través de sus contactos conmuta la válvula la electroválvula de contraer, en este caso que estaba accionada por este contacto normalmente cerrado, la conmuta a este contacto la válvula de expandir. ¿Esto qué produce? Produce que este pistón expande el vástago y produce ya esta deformidad. Además de este contacto que tiene aquí, vamos a ver si lo encontramos, T1, que hemos dicho que acciona directamente K2, tiene aquí otro contacto que cierra e inicia la cuenta de este temporizador. Cuando esta cuenta llegue a su final, lo que hace es cerrar aquí e incorporar K3, que viene a ser el tercer pistón. Incorpora el tercer pistón. Y lo hace, pues igual que los anteriores, lo incorpora mediante estos contactos de las electroválvulas, conmutando este contacto que está cerrado lo abre y el que está abierto lo cierra. Conmuta a esta electroválvula y consigue que el pistón que está contraído se expanda. Con la expansión de estos tres pistones, de estos tres actuadores, digamos que en principio se completaría un ciclo. Ya los tenemos los tres expandidos. Ese tiempo que tardan los tres pistones en expandirse, los tres, la suma de los tres, es controlada por este temporizador, por T5. T5 lleva la suma de los tiempos de T1 y T2 más el tiempo correspondiente que queramos que esté este pistón en funcionamiento. Digamos que aproximadamente serían 2, 4, 6 segundos. Este temporizador lleva el tiempo total de este ciclo. Y cuando llega a su punto final, lo que hace simplemente es accionar este contacto. Abrir este contacto y dejar esta zona del circuito, como ves, sin tensión. Deja esta zona sin tensión. Pero claro, aquí es cuando entran en funcionamiento estos otros temporizadores a la desconexión. Aquí tenemos T4 y tenemos aquí T3. Estos temporizadores a la desconexión. Entran en funcionamiento, en realidad han entrado antes ya en funcionamiento. ¿Y cuál es su función? Su función era rearmar aquí
rearmar K2 y rearmar K1, para que aunque este abra aquí, en este caso, y este temporizador abra aquí, mantenga el rearme. Mantenga la tensión sobre K2 y K1. Esto es para asegurar simplemente que para asegurar el ciclo de los pistones cuando se van a retraer. Están expandidos y se van a retraer en este orden. Porque aquí se garantiza, aquí cuando llega el tiempo final de T1, de T5, abrimos aquí, dejamos esta zona, como ves, sin tensión. ¿Y qué ocurre con este pistón? Pues este pistón se abre. Este contacto se abre. Y deja, conmuta, aquí conmuta, y lo que hace es que entra el pistón. Se retrae el pistón, en este caso. Cuando eso ocurre, este temporizador, que es a la desconexión, empieza su cuenta. Ahora, en este preciso instante, que se ha quedado sin tensión, que ha sido desconectado. Y hace actuar a su contacto al cabo de un tiempo. Por lo tanto, está asegurando el funcionamiento de K2, mientras que el tiempo de este temporizador lo controle. Pasado un tiempo, desconecta aquí y a su vez este temporizador, esta bobina, al ser desconectado, empieza también su cuenta y lo que hace es desconectar aquí. Y desconecta K1. Y después empieza otra vez el ciclo de nuevo. Una vez que se ha desconectado K1, el temporizador que tenemos aquí, este temporizador, se encarga al conmutar aquí, precisamente vuelve a conmutar aquí, y al cabo de un tiempo, esta bobina lo que hace es volver a accionar este contacto para que el ciclo vuelva a iniciarse. Está claro. Cuando K1 deja de funcionar, lo que hace es conmutar aquí. K1 se queda sin tensión. Lo que hace es conmutar estos dos contactos. Y lo que hace es pasar la señal eléctrica a esta electroválvula, que es la de retraer este pistón. Y a la vez le está dando una señal eléctrica a este temporizador. Al cabo de unos segundos, este temporizador vuelve a actuar y cierra su contacto. Y al cerrar su contacto, vuelve a haber tensión en esta zona. Como siempre, debo explicártelo de esta manera porque cuando está en funcionamiento, las maniobras, como sabes, son muy rápidas y es prácticamente imposible de seguir. Podemos volver a accionarlo para que lo veas. Aquí lo tenemos. Aquí vemos cómo efectivamente empieza este temporizador a funcionar. Vamos a fijarnos en este contacto, damos tensión aquí. Como ves, todo esto se llena ya de tensiones, cambia, ya tenemos K1 en marcha, K2 también está en marcha. Bueno, ya hemos completado el ciclo y ya nos estamos desconectando otra vez y nos estamos preparando para otro ciclo. Aquí lo tenemos, otro ciclo. Y claro, si hacemos las maniobras demasiado lentas, el sistema pierde visibilidad. Y así vemos cómo efectivamente nuestros pistones se mueven según las directrices, según las órdenes recibidas por nuestro sistema de maniobra, por nuestro circuito de maniobra. Ten en cuenta que esto que tenemos aquí, esto es un circuito eléctrico
real. Es un circuito eléctrico real. No es un circuito virtual. No, es un circuito eléctrico real. Lo que ocurre es que está simulado, está animado por un programa que hace la simulación. Pero el circuito es un circuito eléctrico real. El sistema pues te va a permitir visualizarlo todas las veces que quieras para su mayor comprensión. Esta es una de las ventajas que nos brinda la tecnología. Bueno, amigos, espero que os haya gustado, que lo hayáis encontrado interesante. Si tienes alguna duda o algún comentario, ten en cuenta que yo estaré encantado de atenderte. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por vuestra atención.